Hola a todos y bienvenidos a los amantes de la tecnología. Hoy estamos aquí con algo súper especial, un unboxing que no quieras perderte. Estamos a punto de descubrir juntos la sorpresa que guarda esta caja. ¿Estás listo para la emoción de abrir algo nuevo? Entonces acompáñame en este viaje de descubrimiento tecnológico. Así que comencemos con el desempaquetado para ver las primeras impresiones, para ver qué tal. La verdad es que tenía mucho tiempo sin compartir este tipo de contenido y me llamó mucho la atención esta lámpara inteligente, así que decidí en compartirlo con ustedes. Además vamos a probar cada una de sus funciones, así que quédate hasta el final para que no te pierdas ninguno de los detalles y vive esta experiencia conmigo. Aquí ya la sacamos de la caja y le quitamos esta funda plástica que vino con ella, y aquí vemos los manuales como de costumbre y trae lo que es su cargador para darle vida a la interfaz, la cual es tipo USB-C. No sé si puede enfocar la cámara bien ahí, pero bueno, continuemos. Contamos con una conexión de audio, un puerto USB, además también cuenta con una entrada para insertar memoria micro y su entrada USB-C para alimentar el equipo, y por supuesto cuenta con su bocina delantera y frontal y también sus botones. Y lo más interesante de esta lámpara es que en su alrededor vamos a poder disfrutar de un buen ambiente de luces RGB. La encendemos para ver la primera impresión y miren qué fascinante se ve esto. Sin embargo, cuando la encendemos vemos que solo se queda en esta sola luz. Para cambiarla a RGB automáticamente simplemente presionamos el segundo botón en la parte superior para así disfrutar de un mejor ambiente. Genial. Ahora vamos a insertarle una memoria USB y una memoria micro CD para ver qué tal se escucha el audio. Cabe destacar que también esta lámpara cuenta con una base de carga inalámbrica en el acostado, la cual haremos varias pruebas en breve. En la caja de comentarios dime qué te parece esta lámpara inteligente. Ahora sí conectemos la memoria USB. Lo más interesante de esta lámpara es que tiene diferentes funciones multimedia, la cual pueden elegir a su gusto. Play by USB drive. Chócame contra la pared, tú tócame. No quiero nada de delicadez. Fascinante, la verdad es que el audio no se escucha nada mal y sus altavoces se escuchan muy bien. Por cierto, el volumen solo lo tenía en 7%, es decir que se escucha bastante alto. Está increíble, aparte cuenta con conectividad de Bluetooth para vincularlo a tu dispositivo. Solo deben buscar el nombre del dispositivo correcto en Bluetooth y lo sincronizan y listo, ya pueden escuchar su canción favorita en YouTube, etc. Y como adicional, antes de hacerle las últimas pruebas a la lámpara, primero vamos a hacerle un unboxing a esta bocina inalámbrica y ver sus funcionalidades. Por cierto, en la descripción te dejo el enlace del producto de Amazon por si te interesa comprarlo. Vamos a ver qué trae este artículo dentro. Es obvio que las bocinas, funda plástica, ¿por qué no echan par de dólares por lo menos? Ahora sí sacamos la bocina de la caja, pero primero retiramos esta funda plástica que viene dentro. Por aquí vemos su adaptador de corriente USB tipo A. Incluso es bastante pequeña, pensé que sería más grande como la visualizaba anteriormente, pero bueno, expectativa versus realidad. Cuenta con sus componentes, entrada USB, entrada micro CD y también su entrada tipo A para cargar las bocinas. Trae los mismos componentes pero sin la conexión de audio ASMR. Esta es la parte donde se refleja lo que es la iluminación LED o la iluminación RGB. Vamos a prenderla a ver si cuenta con luces RGB al igual que la lámpara anterior. Afirmativo, sin embargo sus colores resaltan mucho y se puede ver totalmente junto. No es de tan buena calidad que digamos, pero se le puede sacar provecho al igual. Algo que puedo notar aquí es que al parecer en la traída tuvo un pequeño percance y se cuarteó un poco en esta parte de las luces ya que se puede reflejar. Vamos a insertarle la memoria micro CD para probar el audio. SD card mode. Chócame contra la pared, tú tócame. No quiero nada. Se escucha bien, no presenta ruido, es una señal positiva de que está funcionando correctamente bien, un sonido claro y sin ruido indeseado. Esta es la parte del control de la música para cambiarla, como subir y bajar el volumen y también pausarla. Estaba intentando desactivar las luces a través de los botones, pero realmente viene fija. Incluso hasta presioné los botones. Algo en particular que me gustó de esta bocina portátil es que cuenta con una agarradera para llevarla en las manos con más comodidad. Pero bueno, ya volviendo al tema principal, voy a verificar y a probar si esta lámpara multimedia carga con algunos dispositivos. Vamos a ver. Y como pueden visualizar, sí me presenta que está cargando y estoy utilizando lo que es un iPhone X. Ahora vamos a probar con otro dispositivo para ver si carga también. Lo raro es que no me quiso cargar con el iPhone 6. Vamos a probar con estos AirPods para ver qué tal. Y sí, creo que los AirPods los carga sin problema. Miren la lucecita mamá y donde presenta que está cargando. Increíble. Esto no me lo esperaba. Ahora haremos la prueba con unos Apple Watch para ver si es compatible, ya que me cargó los AirPods. En cambio veo que el reloj no me los carga, no me indica nada. Esto significa que esta lámpara no es compatible con todas las versiones de Apple, mayormente con las versiones antiguas. Por cierto, la lámpara debe estar conectada a la corriente para que te pueda cargar los dispositivos. Probaré estos Apple Watch más superior y más avanzado, ya que con el iPhone X me lo permitió, pero tampoco da ninguna señal de vida y esto indica de que no es compatible con ningún Apple Watch, no importa la versión de iOS que tenga. Intentaré también con esta iPad de quinta generación para ver si me lo permite. Negativo, pero hay posibilidad de que otra más avanzada me lo permita, ya que esta es muy antigua. Ahora vamos a comprobar si es compatible con Android o si solo es compatible con iPhone. Y como pueden observar, tampoco carga con Android, ya que no me presenta lo que es la opción de carga. Sin embargo, este es el Samsung A32, la cual tiene una versión de software más avanzada. La prueba siguiente es con una tablet
cable hasta el momento no me ha permitido cargar ningún dispositivo Android. Vamos a ver con esta. Y tampoco es permitido. Llegué hasta el punto que hasta probé este PSP para ver si me lo cargaba. Pero adivinen que mucho menos todavía. En esta parte no llenó mis expectativas, ya que me hubiera gustado que cargara todos los dispositivos en general. Pero lamentablemente no es así. Hice todas las pruebas posibles, incluso con una Chromebook, pero literalmente no ha sido posible. Y sí sé que en esta parte suele ser un poquito exagerado, pero no está de más hacer las pruebas necesarias. Independientemente en lo particular, si me gustó principalmente las luces RGB, su sonido y también su diseño. Algo que me hubiera gustado y es que cargara el teléfono sin tener la necesidad de conectarle el cargador al equipo. Pero igual se le puede sacar mucho provecho, ya que es una lámpara multimedia moderna y pueden disfrutar o compartir un momento acogedor con sus amigos o familiares y más para esta Navidad. Recuerda que en la descripción te dejo el enlace para que lo ordenes y lo tengas lo más pronto posible en casa y puedas disfrutar de ella. Te va a sorprender el precio, te lo aseguro, ya que es bastante asequible, pero bueno, te dejo todo abajo para que vayas y lo compruebes tú mismo. Hemos llegado a la parte final de este video. Si te gustó este unboxing, regálame tu like, suscríbete y activa la campana de notificación para que no te pierdas ningún contenido cada vez que yo suba un nuevo video para este canal. Así que nos vemos, te cuide, no coma nada del suelo. Hasta la próxima. Oh, yeah!